inicio la grabación. Ahora mismo voy a compartir un PowerPoint muy sencillito donde vamos a hablar de la metaevaluación. Son 14 slides. Yo quiero dedicaros o quiero ocuparos entre 15, 20 minutos de explicación, no más como siempre. Y luego si tenemos alguna duda, algún comentario, algo que compartir, utilizamos este ratito para ello. Así que Viviana y Yesenia, que estáis presentes, si os parece bien, si me estáis escuchando bien, arrancamos. Mirad, cuando hablamos de metaevaluación, de lo que vamos a hablar fundamentalmente es de la evaluación del proceso de evaluación. Es decir, si nosotros decidimos evaluar un centro escolar o una parte del centro escolar, la metaevaluación es una reflexión sobre el proceso que hemos utilizado para evaluar y sobre la interpretación de los resultados que hemos obtenido en esa evaluación. O sea, reflexionamos sobre la evaluación. Casanova nos dice que es una función de retroalimentación que hace de los procesos evaluadores algo útil para conocer el camino y la calidad de la educación. ¿Qué es lo que persigue, según González Soto? Constatar que la evaluación se plantea en su inicio y en su final con planteamientos éticos y rigurosos y sistematizados. ¿Vale? Fijaos que hablamos de retroalimentación, fijaos que hablamos de utilidad para conocer el estado del centro y la calidad del centro, fijaos que hablamos de planteamientos éticos y de desarrollo y de sistematización. Todos esos conceptos están en los procesos de revisión de cómo evaluamos nuestros centros educativos. La metaevaluación va a aportar o se puede hacer de una manera formativa, porque va a aportar información sobre el proceso con fines de mejora. Normalmente esto lo hace un agente externo, ¿no? Y nos da una retroalimentación. Oiga, usted está pasando los test de satisfacción en mal momento. Oiga, usted está utilizando estos ítems para obtener soluciones y no lo está haciendo como debería. ¿Vale? O sea, tenemos, bueno, pues distintas maneras de entender el proceso. O puede ser sumativa, que es cuando muestra valor de lo conseguido y le da un significado. Importante, la metaevaluación ofrece rigor, ofrece credibilidad y constata la calidad de la evaluación. Es decir, vamos a ver si la evaluación es rigurosa, si es creíble y si tiene calidad y, por tanto, si estamos tomando las decisiones correctas después de evaluar nuestro colegio. Va a comprobar el proceso desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista ético. Oiga, usted está pasando estos cuestionarios a última hora todos los días. Oiga, usted ha hablado con los profesores de cómo va a ser el proceso y alguno le ha convencido de que evalúe de una manera o de otra. Bueno, esas cosas es bueno que nos las digan desde fuera. Va a dialogar con otros agentes. Va a promover la colaboración y participación de todos los implicados en el centro escolar y sobre todo va a constatar si el proceso de evaluación que hacemos es correcto. Fijaos que cuando hablemos de la evaluación, vamos a tener que observar aspectos macropolíticos que vienen dados por decisiones externas, los resultados que tengan el resto de centros escolares, los ítems que nos pida los ayuntamientos, comunidades autónomas o las instituciones educativas para dar razón de nuestros resultados, y aspectos micropolíticos que son aquellas decisiones que tomemos dentro del centro escolar que van a ayudar a decidir o a no decidir sobre los resultados de la evaluación. Aspectos macropolíticos, pues fijaos, la cultura de la evaluación que existan en los países, los intereses por identificar debilidades y fortalezas, los recursos, los medios, los aspectos éticos que nosotros tengamos y que tengamos respaldos institucionales
externos. Es decir, que tanto las instituciones educativas como nuestras entidades nos refuercen el proceso. Y cuando hablamos de aspectos micropolíticos, pues tendremos que pensar en los modelos que estamos eligiendo para evaluar, en las comisiones evaluativas, los equipos de personas que participan de ellas, las normas y los criterios que nosotros ponemos en marcha. Tenemos que ver si la temporalización que hemos puesto en marcha es la correcta, si los asesores con los que contamos nos aportan algo o no. Tenemos que ver qué presupuesto tenemos y cuál es la difusión posterior que vamos a darle a los informes. Como veis, estos son aspectos internos del centro escolar. Lo que os he dicho antes eran aspectos externos del centro escolar. ¿Sobre qué debe reflexionar un evaluador de la evaluación? Que suena un poquito así como tremendo, ¿no? Mirad, debe reflexionar sobre el contexto, muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto que tengamos, nosotros podemos evaluar de una manera o de otra. Os pongo un ejemplo. Si la población a la que nosotros atendemos no tiene posibilidad de tener un ordenador en casa y estamos utilizando medios informáticos para hacer la evaluación, evidentemente vamos a tener dificultades para que la complete. Los procesos y los resultados no son cosas sobre las que tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar qué opinión tiene la comunidad educativa sobre la manera de evaluar que tenemos. Ver qué diversos métodos podemos incorporar para poder trabajar sin dificultades. ¿Qué valores tiene mi institución y, por tanto, si mi proceso evaluativo está dentro de esos valores? ¿Cómo negociamos lo que vamos a evaluar y lo que queremos conseguir con la evaluación? ¿Cómo lo hacemos institucional? Es decir, ¿qué decisiones tomamos para que sea una decisión de peso que se pone en marcha con periodicidad? Evidentemente, tenemos que reflexionar si existe confidencialidad y cómo contrastamos esa confidencialidad con el derecho que tienen los trabajadores a ser informados. Y luego tenemos que dialogar, tenemos que ver cómo es el diálogo y la reflexión posterior a la evaluación. Si hablamos de un enfoque positivista de la metaevaluación, evidentemente es una concepción empírica, estará basada en resultados obtenidos de pruebas objetivas, con una neutralidad muy grande tanto de las técnicas como de los evaluadores, normalmente por eso son externos, fiable, busca confirmar lo que nosotros creemos al principio y evidentemente es un método científico, tanto en la planificación, organización como el muestreo. Le podemos dar un enfoque interpretativo en el que los juicios dependan de la experiencia y de la imparcialidad del investigador, en el que se decida lo que es importante para ser investigado y se triangulen los datos obtenidos. Pero tenemos que partir de una descripción minuciosa tanto del contexto como de la utilidad de la evaluación que ponemos en marcha. Para que la evaluación o la metaevaluación sea útil y sea posible tenerla en cuenta, tienen que darse una serie de criterios importantes. No puede existir coerción, es decir, ningún miembro de la comunidad educativa puede sentirse empujado a opinar de una manera a cambio de no tener unas represalias. Esto sería un ejemplo, por ejemplo, de un profesor que le dice que pasea por los pupitres mientras sus alumnos le evalúan y les dice, ojito con lo que ponéis. Ahí hay una coerción. Tiene que ser racional. Tiene que ser transparente. Es decir, tenemos que comprometernos a expresar tanto los resultados como las interpretaciones como los compromisos que vemos de las evaluaciones. Debe ser universal, debe ser útil para muchos aspectos del centro escolar y tiene que tener viabilidad, o sea, tiene que ser posible hacerla. En las páginas que van de la 218 a la 220 del manual podéis ver distintas situaciones conflictivas y distintos dilemas que aparecen cuando hacemos estos procesos, que normalmente tienen que ver con los juicios que informan de la evaluación, con las valoraciones respecto a los criterios éticos de equidad
y de calidad que utilizamos, con que a veces tenemos perjuicios, vamos a tener unos resultados que no nos van a ser beneficiosos para el centro a corto plazo. Ya, pero ¿cómo funcionan después? Tenemos que evaluar cómo es el estudio de nuestro caso frente a los rankings de la gestión de otros centros escolares. Y evidentemente tenemos que gestionar las relaciones que aparecen en el colegio cuando estamos valorando los distintos procesos relacionales y evaluativos que tiene el colegio. Esto es, o estos son los puntos que tenemos que conocer y que trabajar cuando hablamos de metaevaluación, cuando pensemos en la evaluación de la evaluación. Es vuestro turno si tenéis alguna duda o si queréis comentarme algo. Viviana. Profesor José Ignacio, ¿y quiénes son, o sea, quiénes podrían ser esas partes externas para realizar la evaluación? O sea, ¿cómo organizaría uno esta metaevaluación con personas que son ajenas al colegio? Claro, aquí normalmente lo que hay que hacer es, mira, hay distintas maneras. Si vosotros estáis inmersos en procesos de calidad, ya los propios procesos de calidad tienen evaluadores externos, ¿verdad? ¿Que no estáis inmersos en esos procesos? Hay que buscarlos. A lo mejor tenéis varios colegios, entonces podéis hacer un intercambio. Bueno, pues hay un equipo, no sé, imagínate que sois varios colegios unidos y hacéis un observatorio de la calidad educativa. Bueno, pues ahí puede haber personas de otros colegios que vayan a tu colegio y valoren cómo están siendo los procesos de calidad y de evaluación que tú estás implementando, ¿no? Yo siempre pienso en la colaboración entre centros escolares. Hay agencias externas que también lo pueden hacer, pero yo siempre me centro en los elementos escolares o de colaboración que tengamos. Dime, Viviana. En este orden de ideas, ¿sería válido un proceso, o equivalente un proceso de metaevaluación cuando hay una revisión de pares? Por ejemplo, con las revisiones que hace el Bachillerato Internacional con cierta periodicidad para mirar cómo está el programa que no tenga implementado el colegio. ¿Eso podría valer como una metaevaluación? Ahí van dos partes, ¿no? La opinión que os dé en la organización del IB sobre cómo estáis haciendo las pruebas que van ayudando a preparar a los estudiantes para el final, o sobre cómo estáis haciendo los horarios, o sobre cómo estáis estructurando la valoración que hacéis de cada uno de los apartados del hexágono, eso podría valer, pero siempre y cuando sean las partes que se refieren al proceso de evaluación. El proceso de evaluación de cómo funciona el bachillerato internacional en tu colegio. O sea, lo importante es que os ofrezcan datos de si las decisiones que estáis tomando en base a una evaluación interna son acertados o no. Yesenia, Escucha, dime, Yesenia. una pregunta. ¿Hay algún esquema o alguna estructura de cómo llevar una metaevaluación? En el manual que tenéis os ofrece una posibilidad, ¿vale? Os ofrece una posibilidad y ahí podéis valorarlo. Si no, lo mejor es buscar la manera de que os resulte útil a vosotros. Que puede ser muy sencilla. Hacéis una tabla, decisiones tomadas en base a las evaluaciones que hemos tenido, acuerdos que hemos alcanzado, objetivos cumplidos al cabo de un año. Hemos cambiado algunas cosas, bueno, es una manera de valorar que los propios resultados estén funcionando. Porque la metaevaluación vendría siendo como eso que nos ayuda a nosotros a comparar lo que se ha hecho en la evaluación. No te he entendido, Con- Yesenia. No sé si me lo puedes repetir, pero es que te he oído mal. Se oye Dímelo, muy por mal. favor. No, ahora se oye mejor. Ahora se oye fenomenal. Dime, dime. Que lo que quería saber era que si la metaevaluación vendría siendo como aquello
o vendría siendo una comparación que uno hace entre la evaluación que ya ha hecho, o sea, vendría siendo como el paso después de la evaluación. Sí, es un paso posterior a la evaluación, pero que reflexiona sobre los procesos de evaluación que habéis hecho. Mira, imagínate que tú pasas unas encuestas de calidad a los alumnos de 17 años. Y tú a estos alumnos les preguntas por los profesores, por su manera de explicar, por su manera de evaluar, por su manera de trabajar. Vale. Eh, yo ahí tengo por ejemplo, podríamos reflexionar en qué momento hemos pasado esas encuestas. ¿Por qué? Porque si tú las has pasado después de que el profesor haya dado las notas, tienes que contar que esa evaluación pues puede estar un poquito viciada por las notas, ¿no? Por las decisiones tomadas sobre las notas. Esa reflexión sobre si el momento de la evaluación que he hecho es adecuado es una parte de mi metaevaluación, ¿vale? Siempre es reflexionar sobre los distintos procesos evaluativos que yo tenga. ¿Tenéis alguna duda más, compañeros, amigos? Dime, Samuel. Saludos, maestro. Entonces, en pocas palabras, lo que usted nos expresa es que la metaevaluación es como analizar y evaluar los procesos de evaluación, ¿verdad? Eso es, eso es. Ok, perfecto. Es un resumen fantástico. No sé si tenéis alguna duda más, chicos, chicas, chicos y chicas. Yesenia. Cuando usted se refería a la utilidad que da lo que pasa es que estoy en el trabajo, no sé si me escucha bien. ¿Me escucha bien ahora? Te escucho, es que te oigo, es muy difícil distinguir, porque se oye como muy taimada la voz y no acabo de distinguirlo. ¿Me escucha ahora mejor? Ahora fantástica, sí, sí, Ok, sí. muy bien. Entonces, cuando usted se refería a la utilidad dentro de la metaevaluación, que es una función que debe de tener, explíqueme un poquito esa parte ahí, por favor. Mira, tú reflexionas sobre si cuando tú has hecho evaluación de tu centro educativo, has podido tomar decisiones o no. Si has podido tomar decisiones, la evaluación que tú has hecho es útil y si no, no es útil. Un aspecto importante de la evaluación es analizar si mis procesos evaluativos han sido útiles o no han sido útiles. Un ejemplo, valoro un equipo de profesores y yo valoro si son buenos profesores o no y si tendría que prescindir de ellos o no. Pero no valoro la cuestión económica. Igual no tengo dinero para subvencionar el despido. Entonces, ¿está siendo útil la evaluación? ¿Qué va? ¿Qué va? Sin embargo, si yo puedo valorar la utilidad, si yo puedo tomar decisiones, sí que está siendo útil. Eso sería una manera de comprobar si es útil o no es útil la evaluación que yo tengo. Me preguntas, Viviana, las herramientas y son sencillas. Es lo que hemos hecho o lo que hemos pensado siempre. Hay que definir unos objetivos de la evaluación. ¿Qué pretendo conseguir con los objetivos, con mi evaluación? Mejorar el centro escolar, sistematizar la recogida de papeles. En fin, vamos a ir poniendo esos objetivos. Y luego, indicadores. Si yo cumplo esos indicadores, pues mi evaluación estará siendo buena y si no los cumplo, pues evidentemente no está siendo buena. De nada, Viviana. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, chicos, voy a detener la grabación para que mañana o pasado
pueda subirla al aula virtual